Bueno, vamos a continuar entonces el día de hoy con el avance, ¿no? Lo último que quedamos el anterior sábado fue respecto a las operaciones en conjunto, ¿no? Hemos visto lo que es la unión, intersección, la relación, perdón, la diferencia relativa, complemento. También vimos lo que es el producto, perdón, conjunto potencia y algunos ejemplos, ¿no? El día de hoy vamos a continuar y vamos a tocar parte de esos temas y también un nuevo tema que es justamente la cardinalidad de los conjuntos, ¿no? Vamos a explicar qué es la cardinalidad. Sí. Como nosotros sabemos, los conjuntos son agrupaciones de elementos. Así que al hablar de conjuntos, justamente también tenemos que hablar de la cantidad de elementos que tiene un conjunto. Y eso es lo que es la cardinalidad. La cardinalidad es el número de elementos que posee un conjunto, ¿no? Sabemos que si un conjunto es finito, su número de elementos es determinado, es decir, es un número conocido. Y sabemos también que si un conjunto es infinito, su número es indeterminado, ¿no? De elementos. La cardinalidad tiene la siguiente notación, algunos lo notan de esta forma, n de a, como también se lo nota de esta forma, ¿no? Con estas barritas rectas. Y no, no es valor absoluto, no se lee cardinalidad de a. Números de elementos de a. Bien. Bueno, existen ciertas propiedades que es bueno siempre resaltar. La primera es que el universo contiene todos los elementos de los conjuntos, ¿no? En este caso, si hablamos de un conjunto, su universo es el número de elementos que posee dicho conjunto más su complemento, ¿ya? Ese es el universo, visto de forma eh, gráfica. Habíamos visto que el universo viene a ser todo aquello que lo representamos por este rectángulo, ¿ya? Todo lo que representa este rectángulo es el universo. En cambio, si nosotros hablamos del conjunto A, ese conjunto A es esto de acá, ¿no? Todo lo de ahí adentro es el conjunto A. Y todo lo que está por fuera es su complemento. Algunos lo notan de esa forma, otros lo notan de esta otra manera. Una A elevado a C. Esa C es de complemento, ¿ya? Y resulta ser que todo lo que tenemos acá y adentro es justamente el complemento de A. La típica pregunta dice, ¿no? 50 personas en un aula, se les consulta si aprobaron el examen anterior. ¿Ya? Aquí obviamente la respuesta es sí, no, ¿no? O sí o no. El hecho de que no haya asistido al examen igual implica que no aprobó, ¿no? Así que las únicas respuestas son sí y no. Así que ustedes pueden armar un conjunto y decir conjunto A
que es el conjunto X, donde X aprobó el examen. ¿Ya? Y el universo de X son X está o es alumno en esa aula. De acá tenemos los siguientes datos. El universo, que es el aula, ¿cuántas personas tiene? Tiene 50, ¿no? Ahora, si 30 aprobaron, ¿cuántos reprobaron? A ver, ¿cuál sería la respuesta? A ver, 20, ¿no? Y justamente esos 20 son el resto, ¿no? Es decir, que si yo sé que hay 50 y esos 50 les restamos los 30, nos va a quedar 20, ¿no? Estos son todos, estos son los que aprobaron, y estos son los que reprobaron. Visto desde conjuntos, desde cardinalidad de conjuntos, esto es así. Sabemos que A tiene 30 estudiantes. Sabemos que el universo tiene 50. De aquí, el universo es A más su complemento. ¿Ya? Por lo tanto, el complemento de A vendría a ser aquellos que no aprobaron. Recuerden que siempre el complemento es la negación de este conjunto, ¿no? Es su negación. Por tanto, si no aprobaron, son aquellos que han reprobado el examen. Así que yo sé que aquí hay 50, sé que aquí hay 30, y me interesa saber cuántos reprobaron. Despejamos y tenemos que 50 menos 30 es 20, ¿no? Y la respuesta es 20 personas reprobaron el examen. ¿Ok? Y esa es la solución. Eso es para el primer caso. Del segundo caso, existe lo que es el cardinal de la unión. Es decir, N de A unión B. Y esto es igual al número de elementos de A más número de elementos de B menos la intersección. ¿Ok? Ese es su cardinal de la unión. Una segunda fórmula que vamos a ocupar. A ver. Supongamos que A es A, B, C, D, E. Y supongamos que B es AB. De aquí, si yo quiero formar la unión, ya sabemos hacer esas operaciones. A unión B es el conjunto de elementos que son parte de A o son parte de B o de ambos. Y tendríamos A, B, C, D y E.
Para diferenciar un poco voy a poner esto. F y G. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el cardinal de A? ¿Cuál es el cardinal de B? ¿Cuál es el cardinal de A unión B? ¿Cuántos elementos tiene A? 5 elementos, ¿no? ¿Cuántos elementos tiene B? 4. ¿Y la unión? ¿Cuántos tiene? Aquí está la unión, ¿no? 7, ¿no? Correcto. Ahora, uno generalmente pensará, pues, ¿no? Todos los elementos de A más todos los elementos de B es la unión. Y sí, está bien. Lo malo es que en los conjuntos, si hubieran elementos repetidos entre A y entre B, sabemos que los conjuntos no aceptan elementos repetidos. ¿Ya? Por esta razón es que aquí tenemos A y B, tenemos A y B, y solamente la hemos escrito una sola vez. Por lo tanto, yo voy a ocupar esto de acá, la intersección. Necesito saber cuántos elementos se repiten en A y en B. Son elementos que forman parte de los dos conjuntos. ¿Y cuántos son? Son dos, ¿no? Son A y B. Así que el cardinal de acá es 2. ¿Ok? Y vamos a tener lo siguiente, ¿no? Que el cardinal de A unión B es el cardinal de A más el cardinal de B menos el cardinal de A intersección. Y justamente se le resta, ¿no? Porque no aceptamos elementos repetidos, ¿no? Así que vamos a tener 5 más 4 menos 2. Y efectivamente nos da los 7 de aquí, ¿no? Esos 7 de ahí. Veamos el siguiente caso. Yo quiero esto de aquí. Quiero... ¿Cuántos elementos tiene A unión C? Obviamente es A, B, C, D, E, F, G, H, I. ¿Correcto? Y su cardinal es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Ya? Hay una casualidad aquí de que A intersección C es vacío. Y en el caso de que sea vacío, significa que A y C son disjuntos. ¿Ya? ¿Qué quiere decir que son disjuntos? Que su intersección es vacía, ¿no? Que no comparten ningún elemento. De acá, si A y C son disjuntos, automáticamente yo sé que A unión C es N de A más N de C menos su intersección. Pero como la intersección es vacía, yo sé que esto es 0. Así que simplemente puedo afirmar que es la suma de ambos, ¿no? La suma de ambos. Y es 5 más 5. Aquí me faltó la J, ¿no? Con razón. Esto es 10, ¿ya? Y ahí está. Esto es, ojo, solo si son disjuntos, ¿no? El resto de los casos es
como el anterior, ¿ya? Bien. Esos básicamente son todos los, bueno, todas las propiedades. No son todos, no hay más, pero son las más útiles al usar. Después existe esta de aquí que es de 3. Es la unión de 3 conjuntos, ¿ya? Se escribe así. Es cardinal de A, cardinal de B, cardinal de C. Menos las dobles intersecciones B intersección C de último. Y se le suma una sola vez lo que es la triple intersección. Y esa es la fórmula, ¿no? Otra fórmula más. Vamos a ver. Creo que esa es de nuevo, ¿ya? Una forma de plantear tus propias soluciones es la siguiente. Por ejemplo, en el caso de acá, era justamente el tema anterior. El espacio que está aquí adentro se llama A intersección B, ¿no? A intersección B. Este espacio de aquí es B menos A. Y el espacio de acá es A menos B. Podemos deducir entonces lo siguiente. Que A unión B, que son los dos círculos, son la unión de estos conjuntos. A menos B unido con A intersección B y unido con B menos A. ¿Ya? Y si ustedes se dan cuenta, la intersección de todos estos de acá nos va a dar vacío. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no hay elementos en común. Recuerden que A menos B es solamente hasta acá. Recuerden que B menos A es solamente la parte derecha. Y que A intersección B es todo lo de ahí adentro. Y entre los tres son disjuntos. Y como son disjuntos, yo puedo decir lo siguiente. N de A unión B igual a N de A menos B más N de A intersección B más N de B menos A. Aquí está la deducción de una fórmula de cardinal. Básicamente se puede escribir de otra forma igual. Por ejemplo, yo sé que A, hablando de este gráfico, es la unión de estos dos pedazos. Este primer pedacito de aquí y este pedacito de aquí. Es decir, A menos B, unión A intersección B. ¿Ya? También sé de que A menos B
intersección A intersección B es vacío. Por lo tanto, podemos afirmar lo siguiente. N de A menos B, unión CC más A intersección B. ¿Ya? De acá justamente sale esta propiedad de aquí. ¿Ya? Si yo tengo que la unión de dos conjuntos forma otro, y sé también de que la intersección de esos dos conjuntos o de esos dos pedazos de vacío, justamente por la propiedad anterior, ¿no? Habíamos dicho que si son disjuntos, directamente se suma. Esa propiedad me permite a mí afirmar esta fórmula de acá, ¿no? ¿Ya? Y básicamente eso es lo que se hace, ¿no? Cardinalidad. ¿Ok? Bueno, para complementar, vamos a hacer lo siguiente. A ver. Vamos a repasarlo así. Viendo un poco lo de los temas anteriores, bueno, el anterior sábado habíamos visto sobre la igualdad, ¿no? Que dos conjuntos sean iguales, justamente esto ocurre si solamente si el conjunto A, en este caso, es un conjunto de B, y también ocurre al revés, es decir, que B esté incluido en A. Y esta es la definición de la igualdad, ¿no? Claro, claro, puede retirarse, no tenga pena, igual va a estar grabado, ¿ya? Eh, ya también habíamos dicho lo siguiente, esa inclusión, se llama así, inclusión, nos dice que si A está incluido en B, también se conoce como A es subconjunto de B, todos sus elementos X, si X pertenece a A, entonces X pertenece a B, ¿ya? Y estas dos de aquí van a ser útiles para hacer demostraciones, ¿ya? Para que nosotros hagamos demostración. Para hacer demostraciones generalmente se parte de esta igualdad de aquí, ¿ya? Se define una doble inclusión, 1 y 2, y se demuestra cada una de forma particular. ¿Cómo? Utilizando esta propiedad de acá. Y eso de ahí es una proposición condicional, ¿ya? Hacer una proposición condicional
Se hace una demostración condicional y con eso se puede demostrar una igualdad de conjuntos. Ahora, algunas definiciones, ayudas, memoria. Si X pertenece al conjunto unión, es decir, pertenece a A unión B, esto es equivalente a decir que X pertenece a A o X pertenece a B. Si nosotros hablamos y decimos, bueno, afirmamos lo siguiente, que X pertenece a A intersección B, podemos afirmar también que X pertenece a A y que X pertenece a B. Si X pertenece a la diferencia entre A y B, se afirma lo siguiente, que X pertenece a A y X no pertenece a B. Si afirmamos que X pertenece a diferencia simétrica de B, se puede afirmar lo siguiente. X pertenece a A o X pertenece a B, pero no pertenece a ambos, ¿no? Por eso esa O exclusiva. También se puede afirmar lo siguiente. X pertenece a A unión B y X no pertenece a A intersección B. ¿Ya? Esa es otra definición. Ahí están las definiciones. Nos falta simplemente el complemento, ¿no? Si X pertenece al complemento de un conjunto, X no pertenece a A. ¿Ya? Ahí están todas las definiciones que se ocupan. La unión, la intersección, la diferencia relativa y la diferencia simétrica. De aquí se llama complemento. ¿Ya? Ahí tenemos nuestras definiciones. Bien, ¿qué más? Haremos un ejemplo. A ver. El más sencillo de todos es el siguiente. A ver. Vamos a decir demostrar el complemento del complemento de A es igual al conjunto A. ¿Ya? Quiero demostrar esa igualdad. Solución. Vamos a definir lo siguiente. Si A complemento es igual al conjunto A, esto ocurre si y solamente si pasan dos cosas, ¿no? Que el complemento del complemento de A está incluido en A y A está incluido en el complemento del complemento de A. Acá tenemos dos demostraciones, la primera y la segunda, ¿ya? Si yo demuestro que esto es válido y que esto es válido, por adfunción podemos afirmar que esta igualdad es válida, ¿ya?
Entonces, vamos a hacer eso de ahí. Vamos a empezar por la primera parte, la primera demostración. Y podemos escribir por demostrar 1. Ahí yo estoy indicando que voy a demostrar esta primera parte. Y vamos a afirmar lo siguiente. Nosotros sabemos que si A complemento está incluido en A, esto es equivalente a decir que para todo X pertenece al complemento del complemento de A, entonces X pertenece a A. Ahora sí, de aquí vamos a inferir lo siguiente. Si X pertenece a A complemento, entonces X pertenece a A. ¿Ya? Y es esto lo que tengo que demostrar. Así que vamos a decir por demostración condicional. Por demostración condicional vamos a tener lo siguiente. Para hacer demostración condicional siempre se toma el antecedente, es decir, esto de acá. Se toma el antecedente como válido y se demuestra el consecuente. En pocas palabras, yo voy a afirmar el antecedente y voy a decir X efectivamente pertenece al complemento del complemento de A. Y a través de inferencias lógicas, yo debo demostrar que X pertenece a A. ¿Ok? Anotamos y decimos primer paso. Si esta X pertenece al complemento de este conjunto, X no pertenece a ese conjunto. ¿Ya? A eso lo conocemos como definición del complemento. 2. Es lo mismo decir X no pertenece a A que decir que no es verdad que X pertenece a A. ¿Ya? Simplemente es un cambio de notación y eso vamos a hacer. Negación de X pertenece al complemento de A. Cambio de notación. 3. Acá vamos a hacer lo siguiente. Dentro del paréntesis voy a definir eso de ahí. Si X pertenece al complemento de A, entonces X no pertenece al conjunto A. 3. Lo mismo, ¿no? Complemento. Por definición de complemento. 4. Seguimos haciendo inferencia y nos va a quedar de esta forma. Dentro del paréntesis, si X no pertenece a A, no es verdad que X pertenece a A. 4. Cambio de notación. ¿Ya? 5. Doble negación, ¿no? ¿Recuerdan? Negación de la negación de P es P. Por lo tanto, X pertenece a A. Ahí está la doble negación. Y queda demostrado. Por tanto,
Demostración condicional, vamos a poner en azul. Demostración condicional. Si X pertenece al complemento del complemento de A, se infiere que X pertenece a A. ¿Ya? Ahí queda demostrado. Ahora sí, podemos concluir. Como esto de aquí es válido, entonces el complemento del complemento de A está incluido en A. Y esa es la primera demostración. ¿Ya? Aquí está la primera demostración. Bien. Bueno, de momento, ¿alguna pregunta hasta este ejercicio? Ya, lo subimos un poco. Ahí está. Sí, sí. A lo de la derecha se conoce como justificación. Todo esto de aquí es la justificación. Así que sí es necesario escribirlo. Pero bueno, en sí depende del docente, ¿no? En realidad esta justificación es cada uno de los pasos que se aplica. Pero en una demostración formal es necesaria, ¿no?, la justificación. Siempre que haya doble complementación, ¿se eliminan ambas? Sí. De hecho, es una de las propiedades de conjunto, ¿no? Justamente por doble negación, podemos decir que una doble complementación es el propio conjunto. Y ya. Vamos a la segunda parte. En la segunda parte vamos a poner por demostrar, pero la segunda parte, ¿no? Nosotros sabemos lo siguiente. A ver, hacemos eso. Sabemos que A está incluido en el complemento del complemento de A. ¿Ya? Entonces, esto es equivalente a lo siguiente. Para todo X pertenece a A, entonces X pertenece al complemento del complemento de A. ¿Ya? De aquí, si X pertenece a A, entonces X pertenece al complemento del complemento de A. Así que por
Demostración condicional. Vamos a partir del antecedente. Y el antecedente nos dice que X pertenece a. Acá lo que se hace es simplemente, si sacamos una de las dos demostraciones, se empieza de acá y se sigue este orden. De eso no hay duda. La mayoría de veces es de esa forma, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener una doble negación. X pertenece a, ¿ya? Y lo vamos a agrupar ahí. Doble negación. 2. No es cierto que X pertenece a, por lo tanto, X no pertenece a. Cambio de notación. 3. Si X no pertenece a, pertenece a su complemento. ¿Ya? Definición de complemento. 4. De nuevo, no es cierto que X pertenece a complemento. X no pertenece al complemento de. Otro cambio de notación. 5. Si X no pertenece a este conjunto, X pertenece al complemento de ese conjunto. Y ahí termina, ¿no? Entonces vamos a afirmar. Demostración condicional. X pertenece a A. Se infiere que X pertenece al complemento del complemento de A. Por tanto, A está incluido en el complemento del complemento de A. ¿Ok? Y esta es la segunda demostración. Ya tenemos las dos demostraciones. ¿Ya? Ahora, por adjunción de 1 y 2, se afirma, es decir, nosotros tenemos que A complemento, escrito de esta forma, ¿no? A complemento, complemento incluido en A y A incluido en A complemento, complemento. De aquí, esto es equivalente a decir que A complemento, complemento es igual a A. Y ahí queda demostrado. Ahí terminaría ese ejercicio. Bien. Bueno, ¿alguna pregunta? Ah, las ayudantías las subimos a YouTube, ahí en mi canal. El canal se llama, es mi nombre, mi apellido, ¿no? Ese es el nombre del canal.
Bien, vamos a plantear otras dos demostraciones más. La primera, no estaba tan complicada, ¿no? Vamos a hacer esta de aquí. Demostrar lo siguiente. El complemento de A unión B es igual a la intersección del complemento de A con el complemento de B. Demostrar esa igualdad. ¿Cómo se demuestra eso? De la siguiente forma, ¿no? Voy a copiar esto de acá, no me quiero escribir. Y nosotros sabemos que eso es equivalente a A unión B complemento incluido en A complemento intersección B complemento. Y también al revés, A complemento está incluido en B complemento, perdón, A complemento intersectado con B complemento está incluido en A unión B complemento. ¿Ya? Esto de acá, 1, primera demostración, y 2, segunda demostración. Por demostrar la primera. ¿Qué nos dice la primera? La primera nos dice esto de aquí, ¿no? Vamos a copiar. Ahí está. Ahora, ¿a qué es equivalente esto? Directamente pueden hacer esto, ¿no? X pertenece a A unión B complemento. Entonces, X pertenece a A complemento intersección B complemento. ¿Ya? Y ahora sí. Por demostración condicional, se toma el antecedente, que es esto de acá, para llegar a consecuencia. Vamos a afirmar entonces que X X pertenece a A unión B, complemento. De aquí se infiere lo siguiente. Si X pertenece al complemento de este conjunto, X no pertenece al conjunto. ¿Ya? Eso es la definición del complemento. Ahora, si nosotros decimos cambio de notación, vamos a tomar un paréntesis, X pertenece a A unión B. ¿Ya? Cambio de notación. 3. La negación por fuera. X pertenece a la unión de estos dos conjuntos. Podemos afirmar que X pertenece a A o X pertenece a B. O puede ser que pertenezca a ambos, ¿no? Es una O inclusiva. Unión. De acá, ¿se acuerdan de esto? Negación de P o Q. ¿A qué es equivalente? ¿Quién se acuerda? Negación de P y Q. Sí, está bien, Tony. El compañero Isabel. Bueno, es O si esto fuera una I, ¿no? En este caso, esto de aquí es una O por si acaso, ¿ya?
Negación de P y negación de Q. Entonces vamos a tener lo siguiente. Negación de X pertenece a A y negación de X pertenece a B. 4. Esto se llama ley de De Morgan. Siempre llevaba el que demostró esa propiedad. De acá, X no pertenece a A y X no pertenece a B. Cambio de notación. X no pertenece a. ¿A quién pertenece X? Al complemento. X no pertenece a B. X pertenece a su complemento de B. Complemento. ¿Ya? De aquí, si X pertenece a este conjunto y también pertenece a este otro, X pertenece a la intersección. Y esa es la definición de intersección. ¿Ok? Bien. ¿Alguna pregunta que tengan? Depende de lo que diga el enunciado. Obviamente si hay que demostrar la igualdad, sí o sí son las dos partes, ¿no? Pero si te das cuenta, la segunda parte siempre va a ser en ese sentido, ¿ya? Así que con que demostres uno, ya es, ya te das idea de cómo hacer la otra, ¿sí? Modelo de examen para practicar. Sí, sí, si te referís al grupo SK, tengo un modelo. A ver, voy a buscar. Del ingeniero Calizayas, no, el ingeniero Calizayas. Él recién ha vuelto a dar la materia. Bueno, esto era cuando era virtual, no sé cómo irá a hacer el examen. Decía definir y escoger, ¿no? ¿Cuál es su definición de esas definiciones que tenemos ahí, ¿no? Cuando un conjunto es comparable, cuando es conjunto de partes. Conjunto de partes se conoce como el conjunto potencia también. Igualdad de conjuntos, conjunto solución, que vendría a ser la 4, y la 5, que es inclusión, ¿no? Igual otra pregunta acá.
las proposiciones categóricas. Después aquí dice utilizando las propiedades de conjunto, demostrar eso de ahí, ¿no? En este caso no es necesario hacer este tipo de demostración. Ahí dice las propiedades. Las propiedades son estas de acá. Son justamente esto de aquí. ¿Dónde lo tengo? No lo tengo aquí. Conjunto, no, esto es un práctico, no son las propiedades. Notorias, relaciones, no está. Estas son las propiedades de conjuntos, ¿no? Con esas propiedades que voy a demostrar eso de ahí. Después, la tercera pregunta se dan cuenta que es una demostración. Y la cuarta es justamente cardinalidad, ¿no? El tema que acabamos de avanzar. Básicamente eso es el examen. Me imagino que del ingeniero va a ser algo así. Tenía uno que era de él, si no me equivoco. A ver. Creo que es este de acá. Eso es lo típico de un examen. ¿Se ve en la pantalla? Sí. Definiciones, demostraciones. Otra demostración, esto es con predicados y cardinalidad. Cardinalidad siempre entra al examen, ¿ya? Ese es básicamente el primer parcial. Para los del Z1. Los del Z5 ya vieron, primer parcial estuvo bastante sencillo. Bueno, no sencillo, no estaba largo, pero no complicado. Creo que la hora que les dio no les daba el tiempo. Bien. Para el SK era lo del anterior, lo que le mostré hace rato. Sus exámenes, era eso, la anterior imagen que pasé. Igual en la misma estructura, conjunto, demostraciones de la primera unidad y cardinalidad. No hay que más aumentar. De hecho, ustedes su demostración rara vez les toca demostrar con igualdad. Siempre se utiliza lo que son las propiedades, ¿no? Y les mostré esto de aquí. ¿Dónde está esto de acá? Para las demostraciones, la ingeniería creativa utiliza más que todo estas operaciones, las propiedades, ¿no? Ocupando propiedades, ustedes pueden hacer esas demostraciones, pero dependiendo qué dice, ¿no? Para el S no tengo un modelo de examen. Pero igual son las primeras dos unidades. Como les digo, generalmente siempre entra de esta forma. Cardinal, conjuntos y demostración.
exámenes antiguos, ¿no? Exámenes pasados. Bien. Bien, ¿alguna consulta más que tengan para hacer la segunda, si no? La segunda parte, ¿no? La segunda parte dice lo siguiente. Por demostrar, 2. Voy a copiar. Aquí está la segunda parte, ¿no? Directamente voy a, a afirmar lo siguiente. Vamos a decir, X pertenece a complemento, intersección B complemento. Entonces, X pertenece a A unión B complemento. ¿Ya? Y eso vamos a demostrar. Por demostración condicional, tenemos lo siguiente, ¿no? Se parte del antecedente, X pertenece a complemento, intersección B complemento. Entonces, X pertenece a unión B complemento. ¿Ok? Eso debemos demostrar. Ahora, hagamos lo siguiente. X pertenece a complemento, intersección B complemento. Por lo tanto, X pertenece a complemento y X pertenece a B complemento. De acá, X pertenece al complemento de A, X no pertenece a A. X pertenece al complemento de B, X no pertenece a B. De acá, no es verdad que X pertenece a A y no es verdad que X pertenece a B. Ahora aquí, por ley de Morgan, nos va a quedar esto de aquí. X pertenece a A o X pertenece a B. Y la negación afuera. De acá, esto es X pertenece a A unión B. Y de aquí, X no pertenece a A unión B. Por último, X pertenece al complemento de A unión B. Y ahí queda demostrado, ¿no? Demostración condicional. X pertenece al complemento de A, intersección complemento de B. Efectivamente se infiere que X pertenece a A unión B complemento. Por lo tanto, esto de aquí está incluido en A unión B complemento. Y es la segunda demostración, ¿no? La justificación la vamos a escribir enseguida. Y es básicamente la demostración anterior de atrás hacia adelante, ¿no? Cierto. Intersección. Complemento. Cambio de notación. Ley de Morgan. Y unión. Otra vez otro cambio de notación.
Y acá esto se lee, o mejor dicho, se define por el complemento. Ahí está la justificación. Bueno, entonces puedo afirmar por adjunción de la demostración 1 y la demostración 2, se afirma. ¿Cómo queda la adjunción? La adjunción nos queda de esta forma, ¿no? A unión B complemento, intersección, A complemento, intersección B complemento, y al revés, es equivalente a decir que el complemento de la unión es igual a la intersección de los complementos. Y ahí queda demostrado, ¿no? Demostrado. Bien. ¿Alguna consulta antes de terminar? Los leo que dicen. A ver. Bien, ok.